Ok, bienvenidos a todos, buenas noches. Welcome everybody, good evening. Hoy vamos a tener a una persona muy especial con nosotros. We have a very special guest with us tonight. Su nombre es Nat. His name is Nat. Es una persona de aquellas que son bendecidas cuando tienen oportunidades muy especiales. And the type of person that's special because when special circumstances came about, he was present for them. Algunas personas pueden ver unos colores y otros pueden ver otra gama mucho más amplia. Some people can see all different colors and others can even see even beyond that in the spectrum. En este momento estamos frente a una persona que pudo compartir con un maestro espiritual. And we're here as our guest this afternoon, this evening, someone that spent many, many years with a spiritual master. Su nombre era John Roger. His name was and is John Roger. Por eso decimos que quien nos acompaña es un buscador y un explorador espiritual. So that's why we say that the person who will be speaking with us tonight is someone that is a spiritual adventurer and explorer. Y especialmente una persona que conecta con la naturaleza. Someone who connects himself with nature. Y además es inversionista y un creativo. And also someone who is involved in investment, financial investments, and is quite creative in that endeavor as well. Es fundador de Pranadiam. He is the founder of Pranadiam. Es una empresa de diamantes de comercio electrónico. And is a company that deals with electronic diamonds. Pasa algún tiempo en la playa disfrutando. Spends a good bit of time in playing in the beach. Y además tiene un podcast y tiene álbumes musicales. And he also does some podcasts and musical presentations. Así que le damos la bienvenida a Nat. So we really warmly greet and welcome Nat. Y esperamos que pueda acompañarnos a que podamos ver en más colores. So we welcome him and maybe he can also allow us to see more colors. Tomando conciencia de más cosas del mundo espiritual. And become a bit more conscious about the realities of the spiritual world. Bienvenido, Nat. Welcome, Nat. Thank you, Veronica. Muchas gracias, Verónica. That was a very lovely intro. Me encantó toda esa introducción. I'm really happy to be here tonight. I'm grateful to Melba and just to all of you who are here. Y me da un gran gusto estar acá con ustedes esta noche y le doy gracias a Mel y a todo el grupo que me invitó. Perhaps one of these days soon, I will be able to do this without a translator. We'll see. Y puede ser que en un momento muy breve, en un futuro muy breve, pueda hacer esto sin traducción. But thank you, Ronaldo. Pero gracias, Rinaldo. I moved recently. Some of you I know, I haven't seen in a while. Algunos de ustedes los conozco, algunos no los he visto en un buen rato. And I moved in May to Puerto Rico. Y en mayo de este año me mudé a Puerto Rico. And I feel like I have found my island. Y como que me he encontrado con mi isla. I do love it. I love the culture. And some of you, I think I heard, had questions about how I'm liking it and what I'm up to. Y me encanta el lugar, me encanta la cultura y algunos me estaban preguntando cómo lo encontraba acá. So before I get too deep into the subject of the night, I'll just tell you that I love it here. I'm not working as much as maybe I think I'm going to. Les puedo decir que me encanta el lugar y me gustaría decir que estoy trabajando mucho, pero de momento no es tanto así, aunque más adelante probablemente sea así. Because I keep ending up on adventures, mostly in the beach and the surf and
with many new friends. Porque más que nada me encuentro con nuevos amigos, encontrando nuevos amigos en la playa y explorando y conociendo la isla. And also learning a bit of salsa dancing. Y un poquito de la salsa. And also reggaeton. El reggaetón. So I'm really enjoying, I'm really doing well and I'm enjoying it here. So for those of you who are wondering. Así que para aquellos que están un poco preguntándose, la estoy pasando bien, chévere. So I think tonight I'm supposed to be talking about spiritual protection or psychic protection. Creo que esta noche el tema que me corresponde es hablar sobre la protección psíquica. And so a few hours ago, as I was driving to the beach to surf before I came here, Así que unas horas atrás, mientras estaba en camino a la playa para surfear, I was considering in what way to most simply explain how I view all of this area. y entonces empecé yo a ver cómo es presentar este tema de la manera más sencilla posible. I've had many years, I was counting maybe 25 years on this path, and actually many more, but of this life. En esta vida, por decirlo así, he estado como unos 25 años estudiando y conociendo este tema. And have dealt with many psychic and spiritual experiences. Y me he encontrado con bastante o diferentes experiencias espirituales y psíquicas. Especially with my teacher, John Roger, who I know many of you know. Y muy en particular con mi maestro espiritual, John Roger. So I'll tell you one, I think I'll start with a story. Sí, creo que voy a empezar con una historia. So when we traveled, and we traveled all over the world, Cuando viajábamos juntos y viajábamos a diferentes partes del mundo, there are many different levels of things that would be happening. ocurrían diferentes experiencias en diferentes niveles. And in the beginning, I was really learning and just doing my best to figure it out or to move my consciousness more into understanding. Y en el comienzo estaba como en el principio ver cómo esto funcionaba, que estaba más como un poco observando y poniendo atención a lo que estaba pasando. And by the end of my time working and traveling closely with JR before his death, y ya llegando al punto del momento de la transición de John Roger, llegando a ese punto ya las cosas obviamente habían desarrollado. I was much more in a position of working together with him. Ya estaba mucho más preparado de poder trabajar junto con él. So the last trip we took to Israel, Entonces, en el último viaje, por ejemplo, a Israel, which was a month or so, give or take, before he passed away, por decirlo así, un mes antes de su fallecimiento o transición, we landed in, I guess it was Tel Aviv, llegamos a Tel Aviv, and got onto a bus. fuimos a un bus, and I was sitting next to JR on the bus. y estaba a su lado, al lado de JR en el bus. And having traveled with him for 17 years, I was very attuned to what was going on with him. Y al estar viajando con él por 17 años, estaba bastante sensible y sintonizado a lo que le estaba pasando a él. And I could tell that something big was hitting him psychically. Y me di cuenta de que algo bastante grande lo estaba afectando o golpeando psíquicamente. See, when you travel in different places in the world, Y en diferentes lugares del mundo, there are different
energy fields, Hay diferentes campos de energía, different psychic, spiritual beings hay diferentes seres espirituales y psíquicos that may oversee different areas. que como que supervisan esa parte del planeta, por decirlo así. And when someone comes with a higher vibration, a light consciousness, Y cuando alguien con una conciencia mucho más evolucionada y de luz into pues, those areas, entra a esas áreas, those beings who have power control of the consciousness in that area esos seres que tienen un cierto poder o dominio sobre esas áreas, may not like it puede ser que no les guste la presencia de because porque the light, the higher light, and those who carry it can esa luz superior y aquellas personas que llevan o conllevan esa luz superior tend to free people of that type of control. Esas conciencias superiores tienden a liberar a lo que estaba, se puede decir, bajo el control o dominio de estos seres. Or at least give people the option O por lo menos le da la opción a las personas de poder elegir. to move beyond whatever that energy is. Y de ir un poco más allá de esa energía que los tiene por ahí. So sometimes those holding the light O sea, aquellos que están sosteniendo la luz can get hit with this energy. se pueden encontrar como golpeados con esa energía. So that was what was happening at that moment. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a John Roger. And so I just leaned over to JR Me acerqué a JR and, you know, I asked him to verify, is this what's going on? y le pregunté y también para verificar si esto es lo que le estaba pasando o ocurriendo. And he said yes. Él dijo que sí. And I just told him if there's anything I can do to help you with this. Y le pregunté si podía yo hacer algo al respecto para apoyarle con esto. Please just let me know. Que solamente me lo dijera. In that moment, I felt this extreme energy Y en ese momento sentí esta energía en forma extrema move from, well, I don't know where, but I assume from him, but it moved onto me. no sé exactamente de dónde vino, sea de él o no sé, pero se vino hacia mí. O se And by puso that, sobre mí. and by that evening, I was very ill. Y ya llegando para la noche, me encontré muy enfermo. And I was, for the next few days, Y para los días siguientes, I was I was coming out all ends, let's say that. se puede decir, estaba yo liberándome por todos los poros que ustedes pueden imaginar. It got to a point where I actually asked to be brought to a hospital. A tal punto que pedí que me llevaran a un hospital. They were able to bring some medics and doctors to me. Y pudieron traer algunos médicos a mí. And start IV lines and medicine in the hotel. Y empezaron a poner intravenos así cuidados conmigo. And then I got better. Y me mejoré. And the trip went on. Y el viaje pudo seguir adelante. But these energies can be quite extreme when you're dealing at that level. Y estas energías se pueden encontrar bastante extremas. And I'm grateful I did it because given JR's frailty of his age at that point, I don't
know that he could have handled it. Y la verdad que me siento muy agradecido de poder trabajar de esta manera con él a estas alturas en la vida, porque él estaba ya a una edad muy avanzada. But I had seen him go through it many times. Pero vi que pasaba por este tipo de cosas muchas veces. So sometimes the way to clear it is through it. Así que a veces la manera de ir o atravesar algo es atravesándolo. But in terms, so that's the story of what these energies can be, and just one of the many experiences I've had with JR. Este es simplemente un ejemplo de diferentes experiencias que he tenido con JR y darle una idea de cómo funcionan estas energías. So in terms of the everyday living, which most of us do, Y en cuanto a la vida, se puede decir normal que todos llevamos. there's some basics to dealing with psychic energies and the material psychic energies that we can come across. Hay, vamos a decir, ciertas técnicas que uno puede utilizar en el cuidado diario cuando estamos en nuestras actividades. And the first is simply to know yourself. Lo primero, obviamente, es conocerte a ti mismo. Because if you don't know yourself and your levels Sí, and what that is, porque si tú no te conoces a ti mismo y los diferentes niveles dentro de ti, cómo funcionan, then how are you going to know when you may have picked up an energy that's not yours? ¿cómo es que vas a poder detectar que estás, de alguna manera, has conseguido, recibido, absorbido una energía que no te corresponde? So the first thing I would call it is spiritual awareness, or spiritual awareness of yourself. Lo primero es conocimiento espiritual de ti mismo. And a lot of that is as the Bible says it, seek first the kingdom of God. Entonces, como dice la Biblia, primero busca el reino de los cielos. And seek first to know that within you. Y de conocer eso dentro de ti. And so that would be the first simple way to look at it. The second is Eso sería como la primera regla o el fundamento principal en este proceso. the second principle would be don't pick it up. Y el segundo principio es no recoger lo que no es tuyo, por decirlo así. If you don't pick it up, you don't have to clear it. Porque si no lo has recibido, no lo has recogido y no es tuyo, entonces no tienes que limpiarlo. Of course, easier said than done. Obvio, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Because the nature of who we are going through this world is it really is a process of learning. Porque en este proceso llamado la vida es un proceso, sí, de aprendizaje. So when you realize that there's nothing to be afraid of, Cuando te das cuenta también de que no hay nada del cual tienes que temer, because it's all there, or you can use it all to assist you in uplifting yourself. porque te das cuenta que todo lo puedes utilizar de alguna manera para fortalecerte y liberarte. Some things are difficult to deal with, Algunas cosas son difíciles con el cual lidiar, but ultimately they're all designed for you to learn and grow. pero últimamente están para fortalecerte y para que puedas crecer. Just the other day, Por ejemplo, el otro día I was with someone, and then afterwards I noticed something was not right or not clear, or I had picked up something. estaba con tal persona y me di cuenta que después de ese contacto me encontré como que había algo con el cual no estaba claro, algo no estaba bien.
por decirlo así, conmigo mismo. And so then it took me a couple days to clear it. Me tomó varios días para clarificarlo, despejarlo. And I could feel, I could experience, I could see it in my energy field. Y lo podía experimentar, sentir y ver dentro de mi campo energético. So really the second principle would be protection, spiritual protection. Entonces el segundo principio sería cómo protegerse a uno mismo espiritualmente. And so one of the ways to do that is to always have the light around you wherever you go and whatever you do. Entonces en ese caso, lo primordial sería rodearte de luz, pedir la luz que esté contigo donde sea que vayas y donde estés. And listen to the inner voice if it's telling you not to go somewhere or to be cautious. Y escuchar a esa voz dentro de ti que te puede estar diciendo, ten cuidado, no vayas ahí, o alerta. Sometimes I'll see the purple light and it will tell me to be careful. A veces veo la luz púrpura y me está indicando de tener cuidado. And so there's a lot of ways to protect yourself. Entonces hay varias formas de protegerte. I go through, I talk about this on my podcast. I spent probably hours talking about it. So I'm not going to go through all of the techniques here. No voy a hablar de todas las técnicas en el podcast que yo tengo. Hablo extensivamente sobre este proceso. But there's many ways with the light and with practices you can do to protect yourself. Entonces hay bastante y diferentes maneras de protegerte a ti mismo con la luz. And John Roger has a book called Psychic Protection, which has a lot of those. Y JR tiene un libro escribió un libro que se llama Protección psíquica, que trata con este tema. And my podcast, in case you want it, is called Transcend with Nat. Y el podcast que yo tengo se llama Transcend with Nat. Lo pueden, they can No. put it maybe on the chat, maybe. Yeah, it's not in Spanish yet. I'm sorry. Todavía no está en español, pero pueden aprender inglés. They can learn English. Yeah, yeah. And then, so there's a couple that you can experiment with that I'll just mention. One is a diamond of light. Sorry, go ahead. No, go ahead. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es trabajar con lo que él llama un cubo o un diamante, perdón, de luz. Yeah, and you can just see yourself in that diamond of light. Y te puedes ver a ti mismo dentro de este diamante de luz. The other is an 8-foot square cube of light. Y esto es un cubo de luz de 8 pies cuadrados de luz. Usted lo pueden traducir a centímetros. Yo lo estoy diciendo en inglés. 8 pies cuadrados. And sometimes it's as simple as just saying light. Y a veces es tan sencillo como decir luz. And we're always intending for the light that is for the highest good. Y siempre lo pedimos o solicitamos de la manera que sea para los más altos fines. So that we get the highest light. Para recibir la luz que sea la más alta. So those would be areas of the protection. Entonces, esos serían por áreas de protección. And then listening inside, as I said. Y lo importante, lo voy a estar reiterando, la importancia de escuchar, sintonizarte contigo mismo en tu interior. Right before I started this video, I said that I was out surfing. Como le estaba diciendo a algunos, antes de empezar con esta presentación en video, estaba surfeando. And I happened to run into at the secret spot a friend of mine. Y me encontré en un lugar especial que tenemos con un amigo. And he's a professional surfer.
Y él también es una persona que surfea profesionalmente. and he teaches big wave safety. Y él enseña mucho del cuidado de surfear con las olas grandes. And it was just me and him out there talking and catching waves. Y los dos estábamos ahí hablando, compartiendo mientras estábamos surfeando. And he was telling me about the origins of this big wave training, water safety training. Y él me empezó a hablar de cómo comenzó a entrenar a las personas sobre este cuidado con las olas grandes. And it started after a friend of his had died in some big surf. Y empezó luego que de un amigo de él falleció en una de estas olas grandes mientras surfeaba. And he was telling me that one of the key things that he does teach in the courses Y una de las cosas que él enseña, que es como una llave principal en las clases, is to listen to your gut. de escucharte a ti mismo, a tu intuición. And if it tells you don't go out today, Y si te dice a ti, no salgas hoy a las olas, even if it's the nicest waves and the best day, aunque sea el día más glorioso y las olas más he, fantásticas, he encourages people not to go. él te dice, no vayas. And these waves can be life and death situations. Y ese tipo de olas pueden ser de vida o muerte. So even in those, to me, that's a key aspect physically when you're dealing in that kind of situation. Entonces, aún en esta situación física, aquí tenemos el mismo principio que funciona. And it's very important when as you grow spiritually, Y es súper importante mientras estás creciendo espiritualmente hablando, in your awareness and in your ability to carry the light, en tu conciencia y tu manera de compartir o llevar la luz, to listen to that inner voice. de escuchar a esa voz interior. And I know that we can have many inner voices. Y sé también que podemos tener varias voces en nuestro interior. And is it the lazy voice that's telling me not to do something? Y es acaso esa voz un poco del perezoso que me dice, no tienes que hacer esto. Or is it another voice? ¿O es acaso otra voz? And that's something that it's important to test and check out. O otro tipo de voz que es importante verificar y corroborar si realmente es lo correcto. And that never stops. Y eso nunca termina de hacer. JR used to tell a story JR nos contaba una historia of a gambler de una persona que les pueda jugar para dinero, who would hear a voice to tell him when to bet. que escuchaba una voz que decía, apuesta en este momento. And he would hear the voice and it'd say, put it on this number. Dice, mira, apuesta con este número. And he won a lot of money. Y ganó mucho dinero. So he heard another number. So he put it all on that, all the winnings, everything. Y luego escuchó otro número y dijo, voy a poner todo mi dinero acá. And that number hit too. Y también le salió justamente el número. And then he heard the voice again tell him another number. So he put all of it, just put all of it on that number. Y la tercera vez escuchó otro número y ahí apostó todo lo que había ganado, lo puso en el tercero. And the number didn't hit and he lost it all. Y en la tercera vez, no, se equivocó, ahí no ganó nada, perdió todo. And he heard the voice say, oops. Y la voz dijo, uy, me equivoqué. So keep your brain and check things out, and don't just listen to a voice and follow blindly. Así que súper importante, pase lo que pase, siempre tienes que corroborar, no la información, lo que estás escuchando. It reminds me of another story as a side note. Me hace acordar también de otra historia parecida. I was in Vegas one time.
Estaba en Las Vegas and I was down a lot of money, había perdido un poco de dinero, a few $1,000s. Unos miles de dólares. For me at the time, especially, it was a lot of money. En ese entonces era mucho dinero para mí. Yeah. So I was in the elevator Estaba en el ascensor. and I heard a voice say, put it on red. Escuché una voz, coloca el rojo. So I went down. Bajé. I saw a table that had, on the roulette table, they have a thing that says the previous numbers. Fui abajo, hay una mesa de roulette donde ahí te indica cuáles eran los números anteriores. And they were all red, or they were all black. Y estaban todos negros. And I went to the table. Yo fui a la mesa, me acerqué a la mesa. And I put $3,000 on red. Y aposté $3,000 en el color rojo. And I won. Y gané. And I walked away and stopped Y gambling. dije, hasta aquí no sigo más. I could have just as easily lost. Porque también fácilmente pudiera haber perdido. So maybe that story was about me. Entonces esa historia a lo mejor tenía que ver conmigo, acerca de mi persona. Anyway, so the last principle El último principio is clear it. es despéjalo. It's clearings. Despéjalo dentro de ti. And there's so many ways to do that. Y hay tantas maneras de poder hacerlo. The simple La manera más sencilla may not be easy until you know how to do it, puede ser que no se haga tan sencillo hasta que sepas cómo hacerlo, but it is simple, pero es sencilla. is to get above the fields of the psychic levels. Tienes que subir por encima del nivel psíquico And from that consciousness, clear it. y de ese nivel superior despejarlo o clarificarlo. And one of the best ways to do that, the best way I know, Y la manera más segura o la mejor manera que conozco para poder hacerlo is through the technique that JR used to teach es acerca de la herramienta o la técnica que enseñaba JR of spiritual exercises. de los ejercicios espirituales. It's nothing new in some ways. De alguna manera no es algo nuevo. People have been doing variations of this for a long, long time. Hay personas que han hecho variaciones de esto desde muchos tiempos, años. But it's simply focusing in the third eye area inside. Tiene que ver con concentrarse, enfocarse en la parte del tercer ojo que está dentro, como él indica con las manos. You put your focus there. Te enfocas ahí. And then you chant internally a sacred name of God. Y cantas interiormente un nombre sagrado de Dios. If you don't have one of those, you can use the tone Hugh. Si no tienes un nombre específico por ahora, puedes usar el nombre de Hugh. And it's like Hugh. Como Hugh. And then listen. Y luego escucha. And open your awareness inside. Y abres tu conciencia interiormente. And you may see many things. Puede ser que veas muchas cosas. And one of the principles is to always keep going. Y uno de los principios en todo esto es de seguir adelante. Even the most expansive, amazing experience. Aunque tenga la experiencia más increíble y expansiva. Keep going. Sigues. Because there's always more. Porque siempre hay más. And oftentimes people don't have much experience going on. Y a menudo no hay nada, pareciera que nada está pasando. And that's okay too. Y eso también está bien. Sometimes it comes in the dreams. También puede que se presenten cosas en los sueños.
Sometimes you do the spiritual exercises and you may sit down for 15 minutes, an hour. Puede ser que estés haciendo ejercicios espirituales por 15 minutos, o sea, una hora. Maybe it's 2 minutes. Pueden ser 2 minutos. But later on, you may feel something lift. Pero luego, a lo largo del día, sientes como algo se eleva o se va. They're not necessarily designed as a psychic clearing technique. No son necesariamente, no fueron creados necesariamente para despejar temas psíquicos. It's more designed to move your awareness into the higher levels. Fueron más diseñados o destinados para despertarnos a los niveles superiores de conciencia. But I found that it's a lot easier to clear things when I can move my consciousness into higher levels. Pero me he dado cuenta que yo puedo clarificar o despejar cosas psíquicas cuando tengo acceso a un nivel de conciencia superior. So that's one technique. Entonces ahí va una técnica. There's so many, Hay tantas, but don't underestimate the simple ones. pero no dejes a un lado o le des poca importancia a los sencillos, a las técnicas sencillas. Sometimes doing some exercise, A veces hacer algo de ejercicio físico, really sweating and moving, running, swimming, something. corriendo, nadando, no sé, algo que traiga algo de sudor, Can clear these energies off of us. también puede despejar estas energías. Self-forgiveness is important. El autoperdón es muy importante. I forgive myself for judging myself or whatever. Yo me perdono a mí mismo por hacerme el juicio de lo que sea. Or I forgive myself for judging the other person. O yo me perdono a mí mismo por juzgar a la otra persona por también. I'm forgiving myself for judging because it's the judgment that is the thing that catches. Yo me estoy perdonando del juicio que hago, porque es el juicio el que agarra o de alguna manera retiene o atrae estas energías psíquicas. It's like the judgment's like a fishing hook. Los juicios son como un anzuelo. And you can catch things you may not want as it drags around. Y mientras se mueve este anzuelo puede agarrar todo tipo de cosas que a lo mejor tú no quieres. So the more you can forgive and let go of the judgment, Entre más puedas perdonarte a ti mismo y soltar a los juicios, the less hooks you have following hay you around. menos anzuelos que están agarrando todo tipo de cosas alrededor tuyo. Thank you all for coming. Primero, muchas gracias a todos por venir, estar aquí esta noche. It's lovely to see so many of you. Es muy delicioso ver a todos ustedes aquí esta noche. And love you all. Yo los amo a todos. So let's just close our eyes. Cierra tus ojos. Just take a breath in and out. Toma una respiración y suéltala. And come present with the loving energy that is here now. Y hazte presente con esta energía amorosa que está aquí ahora. There's nothing to do No hay nada que tengas que hacer. but open to that presence. Solamente ábrete a esta presencia. And allow that loving energy Y permite que esa energía amorosa, that one who travels and laughs in your heart, ese que viaja y ríe dentro de tu corazón, to just move with that buoyancy of that energy. que se mueva con esa vibración tan elevada de esa presencia.
and it will take you where it wants you to go. y que te lleva a donde quiere ir. And that is back into the loving heart of God. Y eso es de vuelta al corazón amoroso de Dios. So just relax, Relájate, let go, suelta, because it's all being done for you. porque está siendo hecho por ti. And all you have to do is love and learn along the way. Todo lo que tienes que hacer es amar y aprender en el camino. And learn to love along the way. Y aprende a amar en el camino. And everything else just falls in its place naturally. Y todo el resto se pone en su sitio naturalmente. So keep breathing Sigue respirando and allow that light to radiate out from you. y deja que esa luz se manifieste fuera de ti, Just as the light radiates out from the sun. de la misma manera que la luz sale del sol. God bless you. Dios los bendiga. I love you. Yo los amo. Peace be still. La paz está presente.